como el santo de la espada, pero no importa. Fíjense el año, y este español siglo clásico le está haciendo una alabanza a lo que nosotros acá le llamamos el jazmín de leche, ¿no? Bien, no hace falta que se lean todo el poema, pero fíjense que ahí hay un modo de referirse a esta entidad que es el jazmín. En este caso, este poeta peruano hace algo parecido, más aburrido acaso si fuera posible, a la flor de la magnolia, ¿no? Entonces fíjense que hace toda una analogía de lo que es la pureza, etc. ¿Sí? Más o menos entienden el lenguaje, ¿no?, que están usando ambos poetas. Frente a estos dos hechos del mundo, que hay flores de jazmín de leche digo bien en el mundo, y que hay plantas de magnolia, aparece esto otro. Fíjense en el caso del jazmín estrella, el otro es lo mismo. Dice que el jazmín estrella plantea el nombre, muestra el nombre científico, y hace una suerte de enumeración de características, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el modo en que nuestros poetas y estos textos se refieren al mismo hecho? Porque el hecho no cambia, de hecho él puso exactamente la misma foto. ¿Qué es lo que cambia? O si ven algo que cambie. Que se usan otros recursos para describirlo. Uno usa más comparaciones y esas cosas, y esto es más una descripción textual de cómo se ve, o... Bueno, no sé si me explico bien. Sí, creo entender algo así como que lo que te referís a textual es como que se refiere a algo de la objetividad, una cosa así, ¿quisiste decir contextual? Sí, como que describe cómo se ve, o el color y esas cosas, o la forma, y no recurre a otras entidades haciendo comparación, por ejemplo. ¿Y los objetivos serán los mismos? Porque los poetas, y estos que han sido taxónomos seguramente que escribieron este texto, hablaron de que en el mundo hay flores, hay jazmines, hay magnolias, pero ¿piensan ustedes que habrán seguido el mismo objetivo? No. No. No, estos que están ahora en pantalla no tienen como objetivo exaltar la belleza, por lo menos esa es una diferencia. Muy bien, ese es uno, no están pretendiendo alertar a los sentidos de quien lo escucha, ¿no? O pensar en que los atributos de algunas de estas flores podrían ser parecidos a los de la mujer amada, típico del siglo de oro. Claro, ¿no? En la primera se emplean ciertas metáforas, como con un objetivo artístico, quizás, de generar algún tipo de movilización. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, la idea de esto es como primera advertencia, digamos, como puerta de entrada a este tema central que vamos a trabajar, que es la escritura en nuestras clases como un medio para aprender. Y dentro de eso vamos a tratar de trabajar con un concepto que lo vamos a ir desentrañando juntos, pero después lo podemos definir exactamente, es cuáles son los géneros discursivos que son como centrales, necesarios, imprescindibles para que los aprendizajes sean de calidad. Y muy prontamente voy a definir qué es un aprendizaje de calidad, de una manera general, pero como para que durante toda la explicación no se las pierda de vista. Son aprendizajes de calidad, también les llamamos a veces potentes o robustos, aquellos aprendizajes que se desmarcan lo más posible de las numeraciones memorísticas. Quiero decir, todo aquello que no sea repetido mecánicamente y que el sujeto puede enumerar sin comprender. Eso es un aprendizaje de calidad. Entonces, bueno, con matices, es todo aquello que se aleja lo más posible de la memoria, de la recuperación memorística.
Andrea, ¿tengo una pregunta? Sí, claro. ¿Puede ser que tenga que ver con la argumentación? Entre muchos otros géneros está la argumentación, exactamente. Okay, muy bien. gracias. Siempre hay un alumno que le arruina la clase a uno. Muy bien, perfecto. Entonces, la pregunta que les propongo es pensar, si quieren, en sus propias biografías escolares, o si quieren en sus experiencias ahora como docentes, o en sus ideas respecto de cómo será ser docente. La pregunta que les hago es, ¿cuál es el rol o el espacio que toman las actividades de escritura? ¿Cuáles serán los objetivos que persiguen lo que efectivamente se hace? ¿A quiénes son invitados los estudiantes para escribir? Si de verdad tengo que enseñarle a escribir un pibito o una pibita de 14, 15 años, 17, ¿no se supone que fue escolarizado a partir de los 5 años? Y si es necesario darle un rol, una impronta en particular a la biología, a la física, a la química, o a la geología, si en realidad vienen escribiendo hace rato en todas las materias. Estas preguntas tienen una respuesta en algunos principios básicos de todo este movimiento, toda esta corriente didáctica que pone en el centro a la escritura, que tiene que ver con que todas las prácticas letradas se tienen que encarar en todos los niveles educativos. Porque el escribir, y el escribir bien, no es algo natural, no es como uno dice, bueno, se le da muy bien escribir. No es un don, es algo que se aprende. Ciertamente algunos tendrán más solvencia que otros, como algunos pintan mejor que otros. Pero no es algo que se aprende de una vez y para siempre en los primeros años de la escuela. No es que uno puede descansar en que los niños o las niñas o los jóvenes ya están escolarizadas o escolarizados. Y el Perdón, otro Andrea. principio... Sí. En el chat hay una pregunta, capaz no tiene pero yo no lo veo, micrófono, contame. Juliana. Decímela, por favor. Juliana. Sí, Hola. Ay, sí, perdón, no quería interrumpir. No, dale, tranquila, es que tengo no lo veo el chat. Está bien, la próxima hablo. No, Sí. me daba la duda pensando en todo esto, que no entiendo capaz muy bien, qué vendría a ser una actividad de escritura en el sentido de cómo lo estamos pensando. O sea, por ejemplo, si yo agarro y hago una actividad y hago pregunta-respuesta, ¿eso ya es una actividad de escritura? No, ¿O eso es... ciertos requisitos tiene una actividad de escritura? Y ahora lo vamos a ver, está muy bien la pregunta de Juliana. No es eso donde el pibe puede dejar el cerebro en un frasquito y contestar porque sabe que ¿qué es una célula? Y va al libro y dice una célula es... Eso no es una práctica de escritura. Las prácticas de escrituras interesantes son aquellas que obligan a los chicos y a las chicas a buscar con los modelos teóricos, a reescribirlos. Van a ver que hay mucho énfasis en la reescritura, no es lo mismo copiar que construir un argumento o una discusión, cómo habrá sido la discusión entre este científico y este otro, qué le habría contestado tal a tal, ¿sí? O sea que un informe de laboratorio, por ejemplo, no cuadraría en este tipo de prácticas. Ya vamos a llegar. Hoy se confabularon todos en contra mío, el otro día fue contra Martín. Muy bien, ya vamos a llegar. Están muy bien todas las preguntas, pero me deja contenta porque están como enfocados o enfocadas. Bueno, muy bien, entonces, en primer parte esto, ¿no? De la escritura, concebir la escritura no como algo natural, y lo otro que al interior de cada una de las asignaturas, sus objetos de estudio, las rocas, los minerales, los planetas, lo que fuera, tienen sus propios modos de decir. Y entonces, si eso es intrínseco de cada disciplina, cada profesor o cada profesora deberá mostrar y enseñar cómo se habla en geografía o en biología, porque esas formas de escribir, esas formas de hablar y de escribir, son los modos por los cuales los estudiantes van a poder acceder a los contenidos. Si los estudiantes no tienen herramientas, lo único que pueden hacer es aprender de memoria. Por eso yo decía que toda esta línea de aprender a escribir se vincula fuertemente con aprendizajes de calidad. Y el tercer principio es que estas prácticas letradas o prácticas de escritura están muy vinculadas con saber aprender. Quiero decir, con estudiantes autónomos, con estudiantes que son más o menos pillos para regular su aprendizaje, para
volver sobre sus pasos, para corregir, etc. Entonces, escribir bien no solamente supone que cuando escribo aprendo mejor la teoría, sino que además, cuando aprendo a escribir bien, puedo regular mis formas de escribir. Esto es son como los 3 principios básicos. ¿Y cuál es el problema en general en la escuela? Bueno, que esto no es objeto de enseñanza, pero sí es objeto de evaluación, e inclusive de calificación. Si ustedes otra vez bucean en sus biografías escolares, encontrarán un montón de situaciones donde en un parcial o en una prueba, el docente o la docente le pone, acá no explica, o esto no está justificado, como si explicar y justificar, o hipotetizar, que son todas habilidades muy sofisticadas, fueran aprendidas porque sí. Entonces uno no puede evaluar a un estudiante porque no fue capaz de adquirir una habilidad, o mostrar que adquirió una habilidad tan sofisticada como la argumentación, si nunca fue objeto de enseñanza. Entonces esto es un poco lo que va a venir a denunciar todo este movimiento de escribir en las disciplinas. Bien, entonces estas prácticas de escritura, prácticas letradas, se tienen que vincular con el contexto de uso específico. Estoy en la clase de química y estoy viendo hidrocarburos. Ahí deberé enseñar alguna forma de escritura. Y por otra parte, lo que plantea Weiserman, que es quien lidera el movimiento de escritura en las disciplinas en Estados Unidos, viene mucho acá a Argentina, porque toda una corriente del Instituto de Lingüística trabaja con él, entonces es una persona que visita bastante asiduamente, tiene un libro precioso que es La escritura a través del currículum. Bien, lo que dice es que en la escuela los contextos son las asignaturas, la historia, la geografía, la química, la física, etc. Y que es allí, en ese contexto, donde hay que enseñar. Entonces, escribir las clases de ciencia lo que pretende es poner el foco en la enseñanza de lo que se llaman habilidades cognitivo-lingüísticas. Y parece un nombre sofisticado, pero en realidad fíjense que es solamente referido a aquellas habilidades o capacidades que se vehiculizan con el discurso escrito oral. ¿Qué sé yo? Hacer punto cruz o hacer una pasta frola es una habilidad, claramente, pero no es cognitivo-lingüística. Sí lo es hacer un resumen, un relato, una argumentación, una explicación, una parodia, etc. Y estas habilidades son las que activo, quiero decir, las que pongo en mi mesa de trabajo cuando tengo que elaborar diferentes tipos de textos. Se relacionan con cada tipo de texto. Esto quiere decir que yo puedo hacer un resumen si tengo adquirida la habilidad para resumir. O puedo hacer una síntesis si sé lo que es sintetizar, o puedo construir una red conceptual si tengo esa habilidad. Y es cierto que son transversales, es cierto que en todo el currículum escolar, en las ciencias sociales y naturales están estas habilidades. Pero lo que plantea este modelo didáctico es que no existe la posibilidad de pensar que aprendidas en la clase de lengua se pueden extrapolar a todas las áreas. En biología se dice de una manera y en física se dice de otra. Y eso es lo que voy a tratar de ir mostrándoles. Y de hecho, una de las cosas que sucede es que los profesores o el profesorado en su conjunto, entendido como el grupo de profesoras y profesores, tiende a decir que un poco lo que decía yo al inicio, ¿no? Que uno recibe un estudiante de 15 años y uno dice, bueno, este estudiante ya sabe. Ahí voy, Priscila. Ahí me llevo el cartel de que estás levantando la mano. Termino esto y te escucho. Que los estudiantes ya saben escribir. Y esa verdad, esa afirmación con la que muchas veces circulamos por las clases, es una verdad que en principio, como mínimo, hay que poner en cuestión. Sí, Priscila. Sí, perdón la interrupción. No, claro. Respecto a lo de las habilidades cognitivo-lingüísticas, que mencionabas que se concretan de modo diferente dependiendo de la disciplina, entonces, ¿no son algo más bien metacognitivo? O sea, yo pensaría en un principio que quizás hacer un resumen es algo que sí se podría extrapolar entre disciplinas, o hacer un cuadro conceptual y ese tipo de cosas. No, hay dos planos ahí, ahora vas a ver algunos ejemplos concretos. Un plano es la habilidad que te permite resumir. Suponete que yo te diga, no sé, qué sé yo,
resumir que en realidad no es una reseña, más que un resumen, pero bueno, no importa, es como muy sofisticada la diferencia. Pero suponte que yo te diga, bueno, a ver, haceme un resumen del Quijote. Bueno, usted deberá tener la habilidad, pero además deberá saber ese contenido para poder hacer una reseña o un resumen. Pero esa reseña al interior de la clase de biología no es lo mismo. Porque vos no puedes decir la simpática neurona que corría rumbo al axón. Vos no tenés que hacer así, ¿no? Hay otra forma de decirlo. Claro. Entonces, al interior de cada una de las disciplinas, esos textos que parecen transversales, y lo son, toman características diferentes. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Ahora Bien, me quedó claro. Muchas gracias. No, por favor, chiflen porque si no, por ahí no los veo, ¿eh? Muy bien. Entonces, una de lo que se sustenta esta verdad, que yo los invito y las invito a cuestionar, es que el hecho de que vienen, yo digo, bueno, recibo pibes de cuarto año, 16 años, bueno, estos pibes ya tienen que haber aprendido. Y si aprendieron a escribir, la tarea fue de otro, o de los profes de inicial, o de los profes de primaria, o en el mejor de los casos puedo acercarlo más y decir, bueno, los profesores de lengua que tuvieron de primero a tercer año. En tal caso la tarea es de otros. Pero la pregunta es, supongamos que no. Yo les digo, bueno, supónganse que no es así, que no fue tarea de los otros, que los otros hicieron bien su trabajo en la clase de lengua y les enseñaron a analizar poemas, novelas, cortos de cine, lo que fuera. ¿Cuál es el riesgo de no enseñarle a un grupo de estudiantes cómo se escribe en las disciplinas que están? Y el problema es que los estudiantes tienen diferentes capitales culturales, producto de la inmersión que tienen en la cultura familiar, de cuánto se lee en esa casa, de cuántos libros circulan, de cuántas cosas se discuten, de las películas que se ven, de los viajes que se hacen, del mundo que se conoce. Y ciertamente todos esos saberes generan un capital cultural disímil, porque ahora, desde el 2016, todos los estudiantes están en la escuela. Ahora están todos. El hijo del carpintero y el hijo del ingeniero podrán convivir en un aula o no, pero están todos en la escuela. Cuando yo no me ocupo de estas cosas, lo que se genera es exclusión, porque la escuela mejora a todos, pero mejora más a los que ya venían mejor. Entonces, cuando yo no le doy a los estudiantes la posibilidad de aprender a escribir en las clases de ciencias, lo único que hago es que aquel que venía con un poco de envión pueda, y el otro que se quede. Entonces ahí, esa es la consecuencia de decir, ya saben escribir. La otra explicación, o el otro argumento es, yo no me puedo ocupar de eso, toca biología, son 755 contenidos, tengo 2 veces por semana, 3 horas, y bueno, como el factor limitante siempre al interior de las instituciones es el tiempo, yo me ocupo de la biología. Y ahí hay un problema crucial, y es creer que dando, digo a propósito, dando temas, síntesis de proteínas, evolución del hombre, la extinción de los pandas, lo que fuera, yo con eso voy acelerando y voy tachando, como las cosas en el bingo, voy tachando temas. Pero yo hablé de aprendizaje de calidad, no hablé de acumular temas, que además están en todos lados, en internet, con 2 clics uno ya accede a todos esos datos. Y entonces la pregunta es decir, bueno, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo de clases? Si toda esa información es fácilmente accesible, bueno, entonces acá, Felipe, que ciertamente tiene problemas severos con la escuela, sobre todo por procrastinar todas las tareas y, bueno, hacer la típica patear la pelota para adelante, pregunta si antes de empezar esto podríamos hacer lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Y entonces la pregunta es, si ese tiempo es limitante, si el tiempo que estamos frente a los estudiantes es limitante, es escaso, es poco, ¿en qué deberíamos invertirlo? Bueno, ciertamente en una clase de escritura en las ciencias, la respuesta es obvia, ¿no? Esa misma pregunta podría tener otras respuestas de la mano de lo que trabajaron Jerry y Martín la semana pasada, en aprender a resolver problemas, en hipotetizar, en hacer buenos trabajos prácticos de laboratorio. Bueno, en este caso, en vez de centrarme en todos los temas y todos los datos del programa,
lo que tengo que enseñar son herramientas, y en nuestro caso lo que estamos trabajando son herramientas de escritura. Porque lo importante a pensar en esto no es que lo interesante es el proceso, el producto final. Los chicos me entregan un texto armado. Lo importante es lo que pasó en la cabeza de cada uno de los estudiantes conforme van escribiendo. Porque esto que parece una pavada es crucial. El proceso de escritura, el proceso de pensar que voy a escribir, el reescribir, el repensar, el comparar, el analizar lo que escribí, cambia las condiciones de la mente. Yo no sé si a ustedes alguna vez les pasó que se prepararon para un examen y empezaron a armarse sus propios apuntes, sus propias cosas, y cuando van a escribir algo dicen, ay, pero a ver, en este caso la proteína era tal o era tal otra, ¿cómo era? Se activaba con tal enzima y entonces van, buscan en la fuente y vuelven. Ese ir y venir del modelo teórico que está en un texto a la escritura, que es la forma en que ustedes reproducen ese modelo teórico, ese ir y venir es lo que construye aprendizaje. Eso es lo que cambia la condición de la mente. Y la escritura en eso es mucho más potente que la escritura. La escritura, que la lectura. Porque en la lectura yo leo, pero no tengo como volver a amasar aun cuando me lo repita. Eso se llama función epistémica. La función epistémica de la escritura quiere decir que conforme invito a los estudiantes a escribir, y a escribir ciertas cosas de cierta calidad, eso genera aprendizaje. Eso es la función epistémica de la escritura. Por eso dice, hay ciertos tipos de texto. Copiar del pizarrón o de un libro literal y mecánicamente solamente activa los músculos de la mano. Nos estamos refiriendo a textos más sofisticados, más provocativos, que incitan a repensar, a plantear. Bueno, y esto, lo mismo, ¿no? Biggs es un lingüista encargado, también ocupado de estas cuestiones de escritura en disciplinas, y plantea lo mismo que plantea toda esta corriente. Y acá hay un texto que ustedes van a leer solos mientras yo tomo agua, que es bien interesante porque es una entrevista a un profesor de ciencias. Fíjense lo que dice cuando le preguntan si lleva mucho tiempo. ¿Pudieron leer? Sí. ¿Ya casi? Sí, sí. Ah, perdón, por ahí me apuré. Fíjense que lo que alerta este profesor es que no es que hay un tiempo extra en ese tiempo limitante. Es que el invitar a escribir y dar clase todo el tiempo y entretejido en una trama es la única forma de trabajar en un sentido epistémico, en el sentido de que están escribiendo porque la invitación a escribir es la posibilidad de repensar en los modelos teóricos en función del objetivo de la escritura. Y ahora van a ver algunos ejemplos concretos. Antes yo decía... una pregunta. Sí, claro. Porque yo, o sea, tengo una duda, sí. 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 Yo lo veo más como algo conjunto entre la lectura y la escritura, porque uno escribe, pero también, o sea, es como un trabajo conjunto entre leer y escribir, ¿o no? Sí, es cierto lo que decís. Pero respecto de, a ver cómo decírtelo, es cierto que están intrincados, pero lo que se llama la lectura crítica, quiere decir una lectura no mecánica, es menos compleja de adquirir que la escritura, porque vos podés hacer algunos guiños. Fíjense en el párrafo 5 que hay algo interesante. En la escritura, si vos no le enseñás a los estudiantes cómo se escribe algo en su género discursivo, no lo solucionan, no lo reponen, ¿entendés? Claro. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera, por supuesto que sería interesante enseñar a leer críticamente, por supuesto que sí, pero si vos tenés lo que planteamos esto de un tiempo limitante,
bueno, por ahí haces alguna actividad de lectura crítica, que podría ser, por ejemplo, decir, bueno, busquen la fuente. ¿Quién les parece que la fuente es confiable? No, porque ¿quién es el autor? ¿De dónde viene? ¿Dónde estudió? ¿A quién le está escribiendo? Entonces, bueno, esos son algunas pistas que le permiten a los estudiantes hacer una lectura más, no ciega, ¿no? Más concienzuda. Claro, sí. Con lo otro no. O se pone a escribir o no hay manera. Claro. Bien. No, por favor. Y fíjense que acá justamente viene en función de lo que le comentaba recién a Carolina. ¿A quién le hablé recién? Sí. Ah, sí, a Carolina. Fíjense que lo que dice Alvarado, esta autora hace foco bien en la cuestión de la diferencia que hay entre el escritor inmaduro, ¿no? Los estudiantes vieron que termina algo y nos revolean la hoja. Y los escritores más consolidados, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a escribir mucho, entonces cuando uno le dice, ¿te lo releíste? Si lo que mira es a lo sumo si hay un acento para poner, un espacio, lo que fuera. En cambio, escribir, dice esta autora, es reescribir, porque cuando un escritor maduro revisa, ya sea una tesis doctoral, guiño para Martín, o un paper o lo que fuera, uno conforme va escribiendo va mirando el modelo teórico que tiene en la cabeza, pero también tiene muy en cuenta a quién le está escribiendo, con qué objetivo. Bueno, esto es aprendizaje. Uno a veces lo aprende a los golpes, ¿no? Eso debería ser subsanado con en la enseñanza secundaria. Bien, entonces, ¿a quién escribir en la escuela? Porque antes decíamos que escriben. ¿A quién escriben? Bueno, ahí cae un problema histórico, y no de Argentina, ¿no? De hecho, las primeras investigaciones vienen de Europa, y es que los estudiantes lo que hacen es escribirle a sus profesores. Y eso tiene un problema enorme. Y es que, como le escriben al que sabe, hay algo que se omite, porque uno dice, bueno, pero vos sabés lo que yo quise poner, porque vos sabés que yo solo sé. Y el profesor cree, y acá entre líneas debe haber querido poner esto. Y entonces hay algo que alguien no pone, y hay algo que el profesor repone. Entre medio de todo eso, se pierde cuánto de verdad esa estudiante o ese estudiante sabe. Y entonces hay algo que se llama el problema retórico, que plantea ahora después cuando cortemos les voy a mostrar un libro precioso que se llama La cocina de la escritura. Daniel Casani dice que lo que hay que hacer es poner el foco en el receptor, eso es lo que se llama el problema retórico. ¿A quién le estoy diciendo? Porque jugar con diferentes receptores hace que uno pueda manipular y pueda hacer del contenido o del modelo teórico algo mucho más maleable, menos estático. Cuando uno lo aprende solo para decirse al profesor, y uno lo sabe de la manera en que eso va a ser aceptado. ¿Cómo sé que de verdad lo sabe? Bueno, si puede ser tan flexible como decirlo de otro modo, enumerarlo de otra forma, etc. Y eso viene de la mano de Jaroles, es un investigador francés de la escuela francesa, que lo que dice es, estas explicaciones para alguien cuando aceptan el problema retórico, lo que hace es un uso flexible de los contenidos, pero también obligan a usar recursos lingüísticos. Metáforas, analogías, paráfrasis, ejemplos, bueno, todo eso que hace rico el lenguaje, también hace reflexionar acerca de cómo usar ese contenido para alguien que, por ejemplo, no está escolarizado. Ahora van a ver algunos ejemplos concretos. Y ahí se dice escribir en contextos reales, en el sentido de que muchas veces se les propone a los estudiantes escribir para, no sé, una situación como, no sé, como si el profesor fuera el único posible al que uno le puede contar qué es la fotosíntesis. Bueno, pensemos de verdad en el mundo cotidiano. ¿A quién le podría yo contar lo que aprendí en mi clase de química, de biología o lo que fuera? Bueno, y acá el ejemplo que ven es este experimento clásico de los 60, no sé si lo conocen, el de los sapos verdes y albinos. No. ¿Por qué? No. Bueno, rápidamente, lo que se quería, lo que se sospechaba, por supuesto, es que la información genética no estaba solamente en las células sexuales, pero de alguna manera lo que se necesitaba era como alguna experiencia que la mostrara contundentemente. Entonces Gardner, mejor dicho, y su equipo de investigadores diseñó un experimento en el cual
sacaron los óvulos de un sapo albino, y los enchufaron en el óvulo de una rana verde a la que le destruyeron el material genético, algo que en ese momento se podía hacer fácilmente. Entonces, lo que sale son todos renacuajitos albinos, lo que muestra que la información genética está en cualquier lado. Porque lo que no dije es que la célula era intestinal. No, dije un óvulo y era intestinal. Bien, entonces, para mostrarle a los estudiantes que igual que en la comunidad científica, la comunidad de ese momento discutía si la información genética estaba ahí, para los pibes en general la información genética solo está en óvulos y espermatozoides. Entonces yo les relaté este experimento, les mostré fotos, etcétera, qué sé yo, y les pedí que le explicaran eso al portero de la escuela. Bueno, en mi caso yo elegí eso porque los 3 porteros, personal de maestranza del colegio, son personas como muy reconocidas, muy importantes para la vida del colegio y para los chicos y las chicas, entonces ese era un receptor con el que ellos tienen mucha empatía. Entonces le pedí que le explicaran eso. Y esto, que van a poder leer ustedes, es lo que dice un pibito. César es el portero. Cada uno léalo. ¿Pudieron leer? Sí. Bien. Sí. Ahora ustedes van a poder reanalizar este texto dentro de un ratito, con más elementos, y por eso después cuando tengan el PowerPoint lo van a poder volver a mirar. Pero fíjense que este pibito trata de tener al receptor en foco, y lo logra. Él sabe que probablemente no hace falta decir qué es el ADN, porque si bien César no podría por ahí describir, César apenas no terminó la secundaria, si bien César por ahí no puede describir exactamente cómo es la molécula de ADN, sabe que hay algo de eso, porque todo el tiempo en los medios de comunicación se habla que decís un ADN para saber quién era el padre de tal, o hasta el shampoo Sedal dice que lleva ADN. Entonces es una palabra que circula ahí. Pero fíjense que sin embargo él creyó que en la palabra, el concepto de albino podría no saberlo, y le aclara, entre paréntesis, que es un recurso lingüístico, que no tiene color, como tendiéndole un puente a César para que pudiera entender eso. Y fíjense que usa lo contrafáctico, ¿no? Si no hubiera sido así, hubiera sido de otra manera, que eso también es un guiño y una ayuda al que viene tratando de leer la explicación. ¿Lo ven? Está por ahí abajo. Usa algo que es muy interesante y es un recurso muy, muy potente, que es la apelación a la autoridad, que no sea la falsa autoridad como lo vi en internet o lo leí en la tele, pero lo leí en un libro. Ahí la autoridad soy yo, bueno, soy quien le enseñó eso, pero fíjense que eso hace más creíble para César esa explicación. Y si lo miran desde el punto de vista científico, la explicación está bien. Ustedes me podrán decir que se podría mejorar o no, podrían si quieren pensar que es una protoexplicación, pero es una explicación. Está adecuada al receptor. Para que mi alumno pudiera hacer eso, él tiene que haber entendido el modelo teórico, el modelo que explica lo que es la información genética donde está, si no, no lo podría haber explicado. Entonces, en ese juguetear con el contenido que lo aprendió en otro contexto, en un contexto más formal, y extrapolarlo al contexto informal, él mostró que el contenido lo sabe, si no, no se lo podría haber explicado a otro. Es lo mismo que a ustedes les habrá pasado cuando alguna vez un compañero dice, ¿me explicas tal cosa? Y uno dice, lo sé para mí. No es como si yo lo sé, pero no te lo sabría decir. ¿Nunca les pasó eso? Bueno, a mí sí.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Persigue ese espíritu. Bueno, entonces, hasta acá venimos hablando del lenguaje científico, pero lo que tenemos que precisar es que el lenguaje científico tiene sus particularidades. Una de ellas es algo que ustedes están acostumbradísimas a ver, pero que no saben el nombre, lo que se llama el proceso de sustantivación, o sea, hacer sustantivos. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje es tan preciso y tan objetivo que los verbos se convierten en sustantivos. Fíjense ahí el ejemplo. El verbo converger se convierte en un sustantivo, que es la convergencia en el caso de la ecología. Habrá algunos en química, no sé si a Martín se le ocurre alguno, pero seguramente habrá algunos verbos que se convierten en sustantivos que son objeto de estudio de la disciplina. Eso no sucede en otros lenguajes que no son los científicos. Luego hay algo que es que centra toda la acción de lo que sucede en la propia acción y no en quienes llevaron adelante la acción. Y eso no es menor, porque fíjense que acá dice la genética como disciplina comenzó a gestarse. Es como si se hubiera levantado una piedra y hubiera estado ahí la teoría sintética de la evolución. Nadie lo hizo, en ningún contexto, en ningún momento histórico. Y eso lo que hace es generar una ciencia sin actores, ¿no? Como lo que se denuncia en Naturaleza de la Ciencia como la deshumanización de la ciencia. Se descubrió tal cosa, se vio que, ¿quién? De la nada, como les digo, se levantó una piedra y estaba ahí. Bueno, eso es típico del lenguaje científico. Entonces, ustedes, como que dominan sus disciplinas, bueno, ustedes sí conocen muchos de los actores, pero a la escuela, a la ciencia escolar, llegan algunos pocos. Einstein, Newton, Darwin, Mendel, no muchos más. Eso no da una imagen adecuada de lo que es la ciencia. Y entonces, bueno, eso es necesario ser enseñado. Se identificó esto luego de las discusiones entre tal y tal otro, porque la pregunta del momento era... Bien. El tercer elemento muy importante es la contextualización. Y acá fíjense un poco lo que veníamos trayendo antes, ¿no? Una descripción literaria, piensen en el jazmín y la magnolia, ¿no? ¿Qué persigue? Bueno, persigue algunas de estas cosas, informar, o puede conmover si es, como en este caso, de una novela de muy grandes, atemorizar si fuera un libro de Lovecraft o de suspenso, no sé, seducir como pretendía vanamente el señor que le escribía al jazmín, pero en tal caso tienen objetivos diferentes como ustedes rápidamente dedujeron con el caso del jazmín. Pero fíjense lo que persigue una descripción científica. Es solamente dar atributos específicos, en este caso del tamaño del cerebro de un antecesor del humano. Fíjense que ambas son descripciones, pero los objetivos y el formato son totalmente diferentes. Un poco lo que discutió con algunos de ustedes antes respecto de, creo que era el resumen. Bueno, fíjense, acá lo ven claramente. Entonces, si yo no me ocupo de contar, de explicar, de enseñar y de hacer practicar a los estudiantes cómo se describe en un contexto y en otro, no debería espantarme si mis estudiantes ponen adjetivos, por ejemplo, en relación a la síntesis de proteínas, ese maravilloso proceso que hace, que yo sea. Porque en tal caso, como buen alumno, estaría transfiriendo lo que aprendió en lengua a la clase de ciencias. Pero no es así como se habla en la clase de ciencias. Y los contextos lo que muestran es cómo se usa. Fíjense en un contexto cotidiano, una pibita con sarampión. Podría decir, me agarré sarampión. Pero si yo estoy enseñando enfermedades infectocontagiosas virales, espero, como el contexto es científico, porque en la escuela se hace ciencia escolar, pero ciencia al fin, uno esperaría que el lenguaje fuera esto. Fíjense cómo el mismo hecho del mundo, una niñita contagiada de sarampión, debería decir de una manera ese hecho y de otra manera otro en función del contexto. ¿Se entiende hasta acá? Sí.
Sí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, acá dice, acá hay dos ejemplos concretos del contexto artístico en relación a la argumentación, que eso lo vamos a ver después. Fíjense una película, ahí dice el director, que es lo que cuenta un plebiscito para ver si Pinochet se debería ir o no. Bien, entonces cuenta cómo fue la campaña, bla, bla. Lo que está haciendo acá, en este contexto, que es un contexto artístico, es describir el guión. Es como cuando uno le pregunta, che, ¿leíste tal libro? ¿De qué se trata? Bueno, esto, uno lo que describe es el guión de la película, del documental, de la serie, etc. Bien. En el contexto científico, la argumentación lo que hace es explicar hechos del mundo natural. Por ejemplo, este caso que es ¿cómo se llama? La anemia drepanocítica. La anemia falciforme, no sé si lo escucharon hablar, no, es una anemia de orden genético. Bueno, léanlo porque aunque no sepan del tema, lo van a ver, ahí tienen los glóbulos rojos falciformes. ¿Pudieron leer? Sí. Sí. Bueno, fíjense que eso no es una descripción. Eso es una explicación. Está contando por qué razón las personas que están infectadas de malaria tienen otro modo de transitar la enfermedad. No está describiendo ni la malaria, ni está describiendo el glóbulo rojo, ni está describiendo el paludismo. Está explicando. Otra vez, lo que les quiero mostrar con esto es que descansar en que los estudiantes en las clases de lengua ya aprendieron todas estas habilidades conduce como mínimo a cortocircuitos entre estudiantes y profesores, y como máximo, como peligro máximo, que los estudiantes no aprendan. Bueno, y luego hay una cosa que se llama patrón lingüístico, que creo que a esta altura debe quedar muy claro, y yo les propongo que piensen cómo haría, de qué modo describiría esta escena un poeta. Bueno, y uno podría pensar que el poeta tal vez hablara acerca de este rol materno, que se esfuerza y que deja su vida si es necesario para que su pichón, su cachorro crezca. Podría hablar de la enorme ternura y la seguridad que le otorga, y cómo cuando sea más grande va a jugar con él, o cómo le va a proveer comida, lo que fuera. Sin embargo, si esos mismos hechos del mundo, esos 6 hechos del mundo fueran descritos por un biólogo, probablemente la descripción fuera severamente diferente. Debería serlo. Porque lo que debería decir es que por ahí de esa camada de gorilas, solo vivió ese porque tenía los genes adecuados para eso, que cuando la gorila advirtió rápidamente que no iba a ser posible criar a los dos, a uno lo descartó y lo dejó tirado atrás de la palmera hasta que se murió. El mismo hecho del mundo desde la literatura y desde la biología son planteados y dichos, hablados, contados y escritos de modos diferentes. Bien, entonces esa frase de Tinjalá, que es una científica finlandesa, la pueden leer después, pero a lo que alude es que va mucho más de una actividad motora. No es que hacemos escribir a los chicos para que coqueteen con la lapicera, es para que pongan en juego el proceso de escritura, porque eso hace que adquieran conocimientos científicos mucho más allá de repetirlos memorísticamente, y porque van a permitir este monitoreo, estos procesos metacognitivos de regulación y control que luego vamos a
a volver a profundizar cuando veamos evaluación. Bien, entonces, en general, lo que se les pide a los estudiantes es esto, ¿no? Que expliquen, que definan, que describan, que argumenten. Pero no hay instancias de enseñanza. Uno no se siente y le dice, bueno, una argumentación es esto, le muestra ejemplos, etc. Y lo que suele suceder es que se evalúa y se califica esa producción. Entonces, fíjense que acá hay algunos ejemplos cualquiera sacados de evaluaciones. Se le pide hipotetizar, como si eso fuera natural, que los niños nacen sabiendo tomar la teta y hipotetizar, explicar, identificar, exponer, todas habilidades que no son enseñadas, sin embargo son calificadas y evaluadas. Entonces, ese hecho cotidiano genera en los estudiantes que se pregunten, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué sería hipotetizar? ¿Qué sería exponer? ¿Cuándo lo habré enseñado? ¿Si me habré quedado dormido? ¿Si ese día falté? Si será diferente explicar, porque me piden una parte de escribir y otra parte de explicar, ¿será lo mismo? Si pondrá nota, porque ya que no sé hacerlo, por lo menos a ver si se pone nota, y cómo voy a saber si lo hago bien. Y encima, en el fondo, que es lo que pregunta el estudiante, literatura en clase de ciencias, con lo difícil que la ciencia ahora encima me enseña a escribir en ciencias. Pero del lado de los profesores, lo que podemos preguntarles es si les enseñamos, antes de evaluarlos, cómo es escribir en ciencias. Si les enseñamos cuáles son los alcances de cada una de estas habilidades, escribir, argumentar, antes de evaluarlos otra vez. Si les dimos, antes de evaluarles, oportunidades para practicar, a ver, contale vos a tu compañero, contale a tu compañera que faltó. Si les enseñamos habilidades para poder monitorear cómo van produciendo sus escritos y evaluarlos al final. Y entonces esta pregunta es algo que se impone para revertir esto que nos decía Felipe. ¿En qué invertimos el tiempo de clases y en qué deberíamos invertirlo? Entonces, la pregunta que uno se hace invariablemente es, ¿por qué nos enseña a escribir en las clases de ciencias si después uno lo va a utilizar? Entonces, la pregunta que yo la respondí antes porque toqué rápidamente, era para que entre ustedes y yo identificáramos que lo que hay en general los profesores de ciencias exactas, de ciencias naturales, pero seguramente de ciencias sociales también, es una jerarquización absolutamente desbalanceada y desmedida a favor de los contenidos científicos. Todos los profesores y profesoras nos desesperamos cuando por octubre no vimos tales temas del programa, pero difícilmente nos angustiemos porque no les enseñamos a plantear una hipótesis. Ay, no llegué a darles el género discursivo informe de laboratorio. Ay, ya es noviembre y no les enseñé la diferencia entre argumentar y justificar. Eso no sucede. La verdad es que somos absolutamente fieles a los contenidos conceptuales, a los temas. Y la otra pregunta es, ¿por qué será importante hacerlo? ¿Será solo porque lo voy a evaluar y calificar? Y la verdad que ya es una buena noticia que sea importante porque va a ser evaluado y calificado. Pero sobre todo es porque la escritura hace que el pensamiento sea más robusto, que vaya más allá de la repetición memorística, y genera el aprendizaje porque conforme tengo que escribir sobre lo que tengo que escribir, que es el contenido científico, es sobre lo que tengo que pensar, y conforme pienso, escribo y reescribo, lo aprendo mejor. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Hay mucha información, pero lo que pregunto es si han podido seguir el hilo, más allá de los detalles que se les pueden haber perdido. Sí, yo tengo una consulta. Sí, vamos. Igual no sé si es demasiado pertinente o si capaz lo vemos después. Está un poco más abocado a universidad, por eso digo que no sé si es demasiado pertinente. Pero a mí me pasa, yo soy bastante detallista con las cuestiones ortográficas y de gramática, y me ha pasado que, bueno, me entregan informes de laboratorio, y yo suelo hacer un montón de correcciones a nivel de gramática, como decir, bueno, esta oración podría ser más corta, o sea, detalles que en sí no influyen
a nivel grande en lo que es la información del informe, valga la redundancia. Y me ha pasado, comentaba en el chat, que una vez me dijeron, no, bueno, pero ¿por qué me haces estas correcciones si el gráfico lo presenté bien y la idea también? O sea, yo tengo que aprender QB, ¿no? A escribir a esta altura. Entonces, mi pregunta es, o sea, desde mi lugar, la parte de redacción de informes, yo siempre trato de explicar cómo es el sistema, también comentar que puede variar dependiendo de dónde lo hagan, pero bueno, cuáles son las partes fundamentales, el uso de las palabras específicas, eso también lo recalco durante las explicaciones, pero con estas cuestiones de ortografía y gramática, ¿qué postura puedo tomar yo como para fortalecer eso y que sea una enseñanza más allá de que yo después no evalúo eso? O sea, si me hicieron una oración mal, si me pusieron horrores de ortografía o lo que fuera, no bajo la nota porque, bueno, yo al menos me parecía que no era eso tan importante. Pero entonces en este punto me pregunto qué puedo hacer y qué postura se podría tomar. Bueno, en principio, las cuestiones de puntuación, hay un montón de ejercicios que después en algún momento te puedo acercar. Hay un montón de ejercicios que muestran cómo las diferencias en la puntuación dan diferentes significados, ¿no? De acuerdo a cómo pones la coma, se invierte, por ejemplo, quién es el sujeto, o quién es el agente, etc. Eso se puede mostrar como rápidamente. Luego también uno, ahora vamos a trabajar justamente con ese género discursivo, ¿no? Pero uno también tiene que asumir ciertas cosas. Uno dice, bueno, estamos escribiendo algo en una comunidad de científicos. Si ustedes ven los papers que yo les di para trabajar, por ejemplo, puedes decir, no están escritos de cualquier modo. Hay una cierta convención, porque bueno, es aprender el contenido y aprender el modo en el que se escribe. Ahora, eso, que es una respuesta válida, solamente toma sentido y puede ser aceptada si eso va de la mano de unas clases en las que vos enseñás eso. ¿Se entiende lo que digo? Porque decirle, si no es lo mismo que cuando dicen, ¿para qué me sirve esto? Y ya lo vas a ver más adelante. Tiene que ser una respuesta que se pueda apoyar en algo. ¿Vieron que yo les enseñé las partes que tiene o cómo se tiene que hacer? Bueno, esto es parte de eso. Y lo último que te quería decir es que si hay un ejercicio, no sé, un informe, lo que vos le pidas, que el estudiante puede hacer mecánicamente, sin mucha reelaboración, y tal vez uno se la tiene que fumar, que bancar, ¿entendés? Porque un poco lo sofisticado de las producciones, un poco no, lo sofisticado que sean las producciones depende de lo sofisticado que sean las propuestas que hacemos. Si les proponemos a los estudiantes la realización de informes, de trabajos de laboratorio, y de informes también, en los que, diferente a lo que planteaban Jerry y Martín la clase pasada, son protocolos de receta donde cada uno puede estar pensando cualquier cosa, porque no hubo allí un problema para resolver, bueno, de eso mismo se desprende el informe. Tiene que ver con la estructura de la propuesta. Si la propuesta es desafiante, bueno, se supone que la escritura también puede ser desafiante. Y desafiante tiene que ver con, bueno, mira, yo te enseñé cómo se escribió un informe, por eso te lo estoy diciendo. Porque son las dos cosas, es el contenido y el modo en que lo digas. ¿Se entiende lo que trato de plantearte? Sí, yo igual iba un poco más a cuestiones ortográficas o gramaticales, no en sí tan específicas del formato, por ejemplo, del informe o el formato científico. Iba más que nada que a la altura de la universidad y obviamente con el poco tiempo docente, cómo uno debería enfocar esos errores. Perdón, ¿puedo meter un bocadillo? Por supuesto. Cortito, no sé si se me escucha, porque tuve que cambiar de compu. No, se escucha bien. La duda de Priscila es muy interesante y como todo me parece, remite a cuáles son las finalidades educativas y que en particular en lo que es la enseñanza universitaria son más subyacentes, son más implícitas, están más escondidas aún que en la enseñanza secundaria. Porque, ¿cuál es la finalidad educativa de los estudiantes de biología y de química?
Entonces, si uno ve una respuesta de manual, una respuesta sencilla, que es generar buenos y buenas científicos y científicas, uno lo que esperaría es que esos científicos y científicas puedan, primero, elaborar construcciones mentales, o sea, modelos mentales muy complejos. Y segundo, poder comunicarlos. En ambos casos, la escritura es fundamental. Entonces, ¿por qué digo esto? Que hay que ir a las finalidades y ver qué hacemos en consecuencia. Nosotros durante la carrera, en ningún momento nos enseñan a leer papers, no sabemos si el paper que estamos leyendo es bueno o es malo, y no tenemos elementos para detectar si un paper es bueno o es malo. Cuando me refiero a bueno o malo, me refiero a esa parte chiquita del paper, donde el autor o la autora hablan despojándose de todo lo que es información. En la parte donde no dicen, usé este centrifugado, que lo fabricó tal, a tal velocidad, a esto, aquello, lo otro. Entonces, cuando uno va a lo más rico del paper, que es cuando elaboran una idea, y cuando dicen, bueno, para mí esto es así, basándome en todo lo que investigué, ahí yo en la ortografía no sé decirte. Yo te diría que la ortografía no me preocuparía tanto. Pero lo que vos llamás gramática es muy importante. Porque lo que vos llamás gramática implica que un buen científico, una buena científica, de vuelta, estamos viendo las finalidades educativas del sistema universitario avanzado, porque vos nombraste a química biológica, la nombraste, ni siquiera una materia básica de la carrera. Un buen científico, una buena científica, no es lo mismo si en una oración con 10 palabras te puede dar un concepto revelador, esclarecedor, revolucionario, o si para eso te tiene que escribir 6 libros. Entonces, yo te diría que es muy importante poder resumir todo gramaticalmente en una oración, ser conciso, ser sintético, presentar grandes ideas en poca información. En definitiva, los que tienen esas habilidades están agarrando modelos ultra complejos y los están procesando y están haciendo una transposición didáctica o didáctica o para comunicarlos en construcciones lingüísticas mucho más acotadas. Vos preguntale a alguien que explique, por decirlo de alguna manera, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, y bueno, uno puede ver que Mitchell la explicaba en 2 oraciones. Agarra a un estudiante y te vas a dar cuenta que no puede. Entonces, me parece que lo gramatical, así como lo planteas vos, es muy interesante. El problema es que es probable que a nivel universitario no esté planteado este objetivo. Entonces, lo que está planteando, y discúlpenme el bocadillo extenso que terminé metiendo, lo que estás planteando vos, Priscila, en definitiva, es una contradicción entre algo que para vos debería ser un objetivo velado de la educación y algo que no, o sea, en la educación universitaria no se lo está planteando como un objetivo, lo está dejando a un costado. Lo que quieren es que escriban un informe de laboratorio que probablemente pueda ser copiado de otro informe. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Porque sí. A mí me parece que la escritura es importante porque organiza también la forma de pensar, ¿no? Entonces, por ahí esto que decía Martín de en una oración sintetizar todo un concepto, el escribirlo y escribir en forma organizada y ordenada también es importante. Por ejemplo, yo cuando corrijo, les evalúo en qué forma organizaron la información, porque les da también ese poder de síntesis después. No sé si tiene que ver, o sea, escuchándola un poco a Priscila, que ya hacía mucho hincapié, pero después no lo evaluaba, y después un poco a Martín, digo, bueno, al final no estaba tan equivocada yo, si a veces, en vez de, cuando ellos ponen todos los conceptos desordenados y desorganizados, se los rehago, les digo que los vuelvan a rehacer, o por ahí sí les bajo algún puntito, porque se entiende, pero no, en realidad, porque no está organizada la información. Bueno, no sé si es correcto este punto de vista o esta forma que tengo de evaluarles la escritura. Lo que pasa que ahí la clave es otra vez lo mismo, la clave es
si vos enseñaste eso. Quiero decir, si vos le mostraste, bueno, esto es así, 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 lo que se llaman los epítomes, quiero decir, un ejemplo epitómico es un ejemplo representativo. ¿Ves? Esto sería una argumentación, o cualquier cosa. Tiene estas partes, esto es así, esta es una buena argumentación, está en este libro, esta no tanto porque le falta tal cosa. Porque un poco, lo vamos a ver más adelante, pero el problema central tiene que ver con que se evalúa algo que no fue enseñado. No fue enseñado no es solamente enunciado, porque si la propia exposición, la propia enunciación con una buena entonación, unos buenos ejemplos, alcanzar, no había fracaso escolar digo desde jardín hasta universidad, ¿no? No alcanza con la enunciación, es la inmersión de los estudiantes escribiendo, reescribiendo, viendo cómo se hace, no sé, lo que vos decías, un texto, una oración, es mostrarles cómo sería hacerlo bien, porque hacerlo mal es fácil, esto está mal, pero lo que nos pasa muchas veces cuando estamos aprendiendo, enseñando, nos dice, ¿cómo sería hacerlo bien? Lo hice mal, ¿qué debería haber tenido en cuenta? Todo eso forma parte de la enseñanza del género que quieras. Entonces después sí evalúas. Lo que uno no puede hacer de ninguna manera es decir, bueno, mira, esto te bajé un punto porque ¿cómo sabía él cómo había que hacerlo? Porque vos fíjate que la trampa, o el hilo conductor, te diría yo, de toda la enseñanza en la universidad se agiganta, con honrosas excepciones como todo, pero desde muy tempranamente cuando entramos al sistema escolar, es que nos enseñan datos, temas, y nos evalúan capacidades. Si vos lo mirás, es alocado, porque aquella información que está en cualquier lado, libros y ahora internet al alcance de todo el mundo, es lo que se enseña. Pero lo que se pide y no se enseña es aquello que solo se puede aprender dentro de una institución. ¿Dónde vas a aprender vos a hacer un informe de laboratorio o una buena argumentación si no es en la escuela? Pero saber, qué sé yo, no sé, las alturas de los montes o qué sé yo, cualquier dato de encima, si lo buscas en internet está. ¿Entendés lo que digo? Entonces la escuela, con ese factor limitante que es el tiempo, se regodea y enfatiza aquello que está al acceso, al acceso de cualquiera, al alcance de cualquiera. ¿Se entiende? Perdón, ¿puedo hacer? Sí, se entiende, gracias. No, por favor. ¿Puedo hacer 2 comentarios? Sí, Priscila. Porque yo pensando en todo lo que planteó Priscila al principio y en línea con lo que también dijo Martín y vos, Andrea, o sea, a mí se me ocurren como 2 escenarios. Uno, por ejemplo, yo trabajo en la cátedra de inmunología en farmacia, que tiene una estructura de carrera muy distinta a la nuestra. Entonces, en inmunología es una materia que a los alumnos los confronta por primera vez con un bagaje de conocimiento que es casi, te diría, imposible de memorizar. Pero a la vez de que los profesores les tiran un montón de información, después pretenden que en la instancia de examen sean capaces de integrar toda esa información y poder describir toda una respuesta inmune. Por ejemplo, a ver si te iba a pedir un descríbame la respuesta inmune contra parásitos, contra un helminto. Que es, o sea, tan amplia la pregunta, porque hay un montón de jugadores en esa descripción, que cuando uno lee los parciales, finalmente que corrige, no saben ni por dónde empezar a hilvanar esa respuesta. Y como decía Priscila, ¿no? La cuestión ortográfica. Ni hablar de faltas ortográficas, pero a mí me parece como más grave esto de que se les brinda una cantidad de información tan grande, pero a la vez no se pone en práctica esa integración de información. Entonces, cuando se llega a la instancia de parcial, muchas veces dicen incoherencias, porque no pueden dar una respuesta, poner un hilo conductor a todo lo que aprendieron. Bueno, ¿y por qué no pueden? Porque justamente yo creo que no hay instancia en las clases teóricas, o sea, eso no se brinda, ¿no? Eso por un lado. Pero después, por ejemplo, nosotros, ahora estoy en otra materia, que se llama Inmunidad a los Procesos Infecciosos, pusimos como informe de laboratorio que ellos tengan que producir un símil paper. O sea, les dimos, o sea, en el laboratorio hicimos 3 ensayos para evaluar distintos
aspectos de la actividad de los macrófagos, y ellos después lo tenían que integrar en un informe tipo paper. Y todas las clases le dedicábamos un espacio a cómo iban avanzando en la escritura de ese paper, con todas sus partes, ¿no? Con un resumen, con una introducción, materiales y métodos, resultados, y una discusión. Y la bibliografía que utilizaron. O sea, ellos tenían que buscar, tenían que escribir con un lenguaje específico, y ahí nos odiaron. Nos odiaron, claro, pero fuerte. Claro, me porque imagino. farmacia y bioquímica. Pero lo más loco es como que ellos, la excusa que nos daban es: nosotros vamos a hacer clínica, ¿para qué me sirve? Claro. Digo, bueno, pero porque la carrera que también te forma para hacer ciencia. Claro, pero es tremendo porque en el ejemplo que vos das, ustedes le pedían integrar X cosas, ¿no? Pero no les habían enseñado a integrar. Porque bueno, un poco lo que caracteriza, no sé, en tu caso por supuesto no podría juzgarlo, pero lo que caracteriza también la enseñanza es que es bastante atomista, ¿no? Entonces, lo que se da en un contexto, pocas veces se plantean las relaciones con otro, todo está como súper atomizado. Pero que un profesional pueda integrar procesos es central, es clave. ¿O no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Claro. Eso eran las clases teóricas, digamos. Claro. Es como que las teóricas se procesaban de forma distinta a las clases. Igual son materias distintas, ¿no? Pero eso también, había una desconexión entre la parte teórica y la parte práctica. Claro, claro. Eso también les impedía aunar, digamos, los conocimientos que fueron... Pero bueno, nada, viendo todo esto es como poder en palabras fenómenos que uno va viendo. Bueno, justamente un poco estas clases que nosotros sabemos perfectamente que son provocativas en el sentido de que nos hace reflexionar acerca de los modos que tenemos de intervenir didácticamente. Bueno, un poco la gracia está ahí, de decir, bueno, a ver en qué medida me interpela respecto de mi práctica profesional, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahora yo espero haberlos convencido y convencidas de que debemos enseñar a escribir en las clases de ciencias. Pero a la vez yo dije otras cosas que parecen ir en contra de esto, ¿no? Concretamente el tiempo, como factor limitante. Yo no debería preguntarse qué enseñaríamos. Bueno, está bien, voy a enseñar a escribir. ¿Qué voy a enseñar? Cualquier género discursivo, una monografía, una reseña, bueno, podría decir la reseña no, porque la reseña es más de la literatura, un informe de laboratorio, un relato. Bueno, no todos los géneros discursivos son igualmente pertinentes, robustos, potentes, como lo quieran llamar, para las ciencias naturales. Y además, no hay tiempo para todo. Porque ya dijimos que hay muchos contenidos, más allá de que tenemos la posibilidad de secuenciarlos, de identificar cuáles dejamos afuera en función de las finalidades, como bien decía Martín, pero igual no hay tiempo para todo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tomar una decisión acerca de cuál son los géneros discursivos que mejor hacen foco con mi disciplina. Bueno, como todo el tiempo estoy hablando de géneros discursivos, de alguna manera lo que quería era diferenciarlo de lo que llaman los tipos de textos, ¿no? Los géneros discursivos son muy contexto dependientes. Quiere decir, así como les decía, bueno, la reseña es típica de la literatura o de la crítica literaria, mejor dicho. Bueno, hay algunos géneros discursivos que son más propios, como la explicación de las ciencias, ¿no? Siempre están, como acabo de decir, vinculados a las disciplinas y son mucho más flexibles, dinámicos que los tipos de texto. Por ejemplo, si un tipo de texto es, no sé, qué sé yo, la definición. Bueno, la definición es un tipo de texto que seguramente se haya mantenido así desde cientos de años. Sin embargo, los géneros discursivos también van cambiando conforme se generan ciertas disciplinas nuevas, qué sé yo, la caricatura, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con las tiras humorísticas también escritas. Bueno,
han aparecido, o algunos registros periodísticos, conforme estas disciplinas o actividades humanas se van conformando. Entonces, bueno, ahí tienen algunos de géneros discursivos posibles. No sé por qué etcétera está corrido, pero no importa. Bien, entonces, en nuestro caso, el género discursivo por excelencia, porque bueno, son por eso también llamadas ciencias experimentales, es el informe de laboratorio. Entonces lo que les voy a proponer ahora es una mirada respecto de cómo enseñar y cuáles son las partes que tenemos que enseñar de un informe de laboratorio. Primero, en sintonía directa con lo que trabajaron la clase pasada, es que el formato tiene que ser un problema. De ninguna manera podemos hacer un protocolo de receta donde diga ponga tantos mililitros, échele tantas gotas a tal cosa, hiérvala a tal temperatura y mire a ver qué pasa. Eso no. Es un trabajo laboratorio que viene a resolver una pregunta. ¿Por qué razón será que al agregar no sé qué, o qué sucederá si? Bueno, muy bien. Y además además de que el formato tiene que ser sustancialmente un problema, tiene 4 dimensiones, que son la estructura, la gramática, la dimensión para texto y la normativa. No importa, eso puro nombre. ¿Qué son? Bueno, estas dimensiones tienen que ser, lo que decía recién yo, hablaba con Priscila, socializadas, pero tienen que ser enseñadas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace un informe de laboratorio? ¿Cuáles son las partes? Pero con ejemplos concretos de cómo se toma la dimensión estructura en un informe. Y por lo menos deben ser practicadas, puestas en acción, con un trabajo práctico que se hizo anterior, o con uno que se está haciendo en el momento, mostrando ejemplos, al menos una vez, antes de que eso sea objeto de evaluación y eventualmente de calificación. Y uno podría hacerlo en el laboratorio, estamos haciendo esta destilación, vamos a hacer el informe de esto que hicimos, o uno podría decir, mira, les voy a describir este trabajo de laboratorio clásico que es, no sé, de los sapos albinos. A ver, ¿cómo haríamos el informe de laboratorio? Tiene que ser una instancia de intervención didáctica donde esa competencia, esa habilidad se aprenda a hacer. Entonces, en relación con la dimensión estructura, bueno, primero el resumen. ¿Qué es el resumen? Bueno, es una síntesis, es una sección que siempre esté ubicado al inicio y que le permite al que mira decir, bueno, no, este no es el tipo de trabajo que me interesa mirar. Es que le cuenta a aquel otro, que le informa a aquel otro de qué se trata. La introducción siempre se vincula con el marco teórico, entonces acá es donde empieza a tener gracia este trabajo, enseñar esto. Si estoy trabajando sobre, no sé, los sapos, bueno, ¿cuál es el marco teórico que se vincula con esta experiencia? ¿Es que hay albinismo? ¿Es que hay sapos verdes? ¿O es que el modelo del marco teórico tenía que ver con cómo y dónde se ubica la información genética? En esa introducción, donde se vincula el marco teórico, y entonces fíjense que es diferente, porque hacerlo mecánicamente. Yo tengo que sentarme a pensar, bueno, a ver, en el trabajo práctico, ¿se respondía, mejor dicho, a qué teoría, a qué modelo? Bien. En los materiales, metodología, los nombres que le quieran poner, es una narración. Entonces yo tengo que enseñar qué es narrar. No es un género discursivo, la narración, si bien es bastante más común, vamos a trabajar con esto la próxima, no es algo que sale naturalmente. Bueno, tiene que contar que es una narración. Bueno, podría usar, ¿se acuerdan cuando les contaban el cuento del patito feo? Que era básicamente una secuencia concatenada en el tiempo, un estado, un continuo de cambios de estado. Bueno, eso no tiene que contar que es una narración, sino cómo sabe el estudiante que es diferente a hacer un resumen. Bueno, entonces tienen que mostrar ejemplos. Esto es una narración, esto es un resumen. Y entonces ahí uno va contando qué es lo que se hizo. En los resultados solo voy a poner que obtuve, al tiempo que en las conclusiones tengo que poder mostrar cómo hay una relación con aquel objetivo que tenía el trabajo práctico. Sino, ¿qué es lo que voy a concluir?
dije que quería averiguar esto, esto y esto, y concluyo que sucede alguna otra cosa. Bueno, no, evidentemente tengo que concluir que aquello que me había propuesto con esta metodología, no sé qué, da cuenta de esto o esto otro, no cumplieron los objetivos. Esto a uno le parece absolutamente natural, porque, bueno, todos nosotros tenemos con mucho entrenamiento, pero esto no es así de traslúcido para los estudiantes. En la dimensión gramática, fíjense que acá hay una pista para hacer aquello que comentaba Priscila, ¿era? ¿Por qué le pongo la gramática? Bueno, no me acuerdo qué me decía. Bueno, sí. Ahí está, bien. Entonces, uno tiene que, si se usan oraciones completas y con concordancia, ¿qué sabe un estudiante que es una oración completa y con concordancia? Bueno, este es el ejemplo concreto de cómo sería hacerlo bien. Y uno puede mostrar una oración de esas que uno dice, si pusiera un verbo cada tanto sería aunque sea refrescante. Bueno, mostrar algo que está mal escrito y mostrar cómo sería escribirlo bien. ¿Qué significa que una oración tenga concordancia? Bien, que el léxico no es informal. De ninguna manera, porque como les mostré, el lenguaje científico tiene sus objetivaciones y todas las características que les dije. Acá no pongo me gustó, me pareció. Es absolutamente técnico. Y está despersonalizado. Nos pareció, nos hubiera gustado. Eso no existe. Después contarían en algún otro trabajo eso. Pero en un informe de laboratorio eso no se pone. En la dimensión, bueno, no importa, se llama paratexto, son todas las partes que acompañan a ese texto principal. Y son los que van llevando de la mano al lector, y hay una metáfora clásica de los paratextos, que es la metáfora de cuando uno llega a una ciudad. Cuando uno va a una ciudad dice, bienvenidos a La Salada, y entonces más adelante dice, a 100 metros escuela, a 50 metros centro cultural, a la derecha el museo de los fósiles de La Salada, ¿no? Entonces uno, cuando va entrando, uno se va enterando de qué es lo que va a encontrar en esa ciudad o en ese pueblo. Bueno, eso es el paratexto, son todas las partes que acompañan. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, esto. ¿Cuál es el título adecuado? ¿Cuál es el mejor título para mostrar de qué se trata ese trabajo práctico laboratorio? Muchas veces nosotros somos quienes imponemos el trabajo práctico de laboratorio, pero un modo muy interesante de identificar si los estudiantes se enteraron, es decir, el título ponelo vos. Porque si el trabajo práctico iba vinculado a un modelo teórico de síntesis de proteínas y el título que proponen es la fotosíntesis ideal para no sé qué, uno dice, bueno, no, evidentemente no tienen claro cuál era el objetivo de ese trabajo práctico. Bueno, autores, la asignatura, la fecha, bla. Todas las imágenes y las tablas que tienen que estar con su epígrafe adecuado. Bueno, eso se enseña, miren, así se hace bien. Este paper que está en Investigación y Ciencia es un buen ejemplo de... Bueno, estas cuestiones de normativa, que son importantes, ¿no? Las especies van en itálica, mayúscula, minúscula, bueno, todas las cuestiones de lo formal, y uno muestra, bueno, todas estas revistas que están indexadas y tienen sus artículos, escriben así. Bueno, así se escribe en este caso también. Y luego esto, que planteaba acá la compañera, hay algo de la norma, que te lo estoy mostrando en todos estos papers, que tiene que ver con los errores de ortografía, y que tiene que ver con, bueno, tildación, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay herramientas, no te lo acordás, podrás pasar un corrector, podrás ver si tenés dudas, si se escribe con B larga, B corta, no sé. Pero la norma de cómo se escribe un informe en las ciencias naturales debe ser parte de lo que hay que tener en cuenta. Ahí hay un ejemplo de un trabajo práctico horrible, pero no importa. ¿Por qué les digo esto? Porque una posibilidad es trabajar con trabajos prácticos en la mano, en las mesas de trabajo, bueno, virtualmente será pasando imágenes, de manera que los estudiantes puedan ir identificando dónde estas partes de un trabajo práctico están mejor construidas. Uno podría decir, este trabajo práctico tiene, este informe tiene estos errores. ¿De qué modo lo subsanarían? Y así, haciendo, es que los estudiantes aprenden este género discursivo, en la inmersión, en la propuesta de la realización. ¿Vamos? ¿Sí? Sí. Bueno, bien.
lo que les voy a mostrar es lo siguiente. No es que ustedes van a hacer un trabajo práctico de cómo hacer un informe de laboratorio, pero sí, si en la planificación van a hacer un trabajo práctico, van a proponer un trabajo práctico, o si eventualmente en la DP2 van a hacer una práctica o una planificación donde se va a hacer un trabajo práctico, ustedes van a tener que enseñar esto. Van a tener que inventar una clase en la que ustedes les enseñarían a los estudiantes cómo se elabora un informe de laboratorio. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo, es la misma diapositiva que vieron hace un rato, solo que la puse en otro color para que entiendan que esto es lo que deberían aprender a hacer ustedes. ¿Sí? Dejé de compartir. Ay, sí, los tengo todos, todavía es un milagro. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Alguien fue mirando el chat? Porque hay 40... Martín o alguien no. Bueno, pregunta. En el trabajo previo que tenemos que hacer con lo que dio Martín el otro día, ¿podemos incluirlo también? ¿Tenerlo en cuenta? No escuché. ¿De nuevo, Daniela? El que hay que entregar el viernes, que es la elaboración también de un TP, ¿podemos tenerlo en cuenta? Todo esto de lo de hoy. Sí, claro, no te entendía. Sí, claro, sí, sería ideal. Sí, porque nuestra clase justo es un TP. Es bueno, una genial. mensual, así que... Genial.